pues una vez visto la pantalla inicial, como podréis ver, nosotros tenemos aquí un menú lateral desde que podremos acceder a cada uno de los puntos de la aplicación. Realmente, como podéis comprobar, es un menú bastante visual que nos permite acceder, en este caso, pues en función de las necesidades que tengamos a cada uno de los puntos. Importante también en este caso, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, aquí aparece un primeros pasos en nómina. Esto es una guía interactiva que facilitamos desde Wolters Kluwer, en este caso, conjuntamente con el Departamento de Formación y Comunicación y de Documentación también, ¿vale? En el que se os dan unos primeros pasos, ¿vale? Que cuando empezáis a trabajar con A3 Innova Nómina, os permite hacer un pequeño tour por la nómina, ¿vale? Para conocer un poquito su funcionamiento. Configuramos los derechos de usuario que os comentaba, que son totalmente personalizados por vosotros, y sobre todo también nos permite descargar componentes que nos permitirán trabajar de manera correcta en la aplicación, como son el componente Alteryx Word Add-in, ¿vale? Que es un componente que se instala en los documentos Word para que vosotros podáis crear plantillas y que estas plantillas se puedan cargar automáticamente en la aplicación. Y sobre todo también el componente A3 Drive, que es el componente o la herramienta que nos permite en este caso la comunicación directa con, por ejemplo, Silta, ¿vale? Para la generación y envío de los ficheros de seguros sociales. Perfecto, pues vamos a pasar en este caso a lo que serían las funcionalidades clave y sobre todo las ventajas que podéis encontrar de trabajar con Innova Nómina en este caso. Lo primero más importante, ¿de acuerdo? Cuando trabajamos con Innova Nómina, el primer paso que necesitamos es crear la empresa. Y estas en principio se crean desde la suite de Innova que os comentaba anteriormente, desde el Workspace. ¿Vale? Desde este punto de aquí, como comentaba, siempre podéis acceder al resto de aplicaciones que tengáis, pero desde el segundo botón disponemos de la ficha de empresa. Como veis, yo ya tengo una empresa creada para poder hacer esta demostración, pero en el caso de que no tuvierais datos, que no se hubiera hecho una carga masiva de ninguna manera, siempre podríais venir aquí para crear esta nueva empresa. Una vez creada la empresa desde el Workspace, nos vendríamos a la aplicación y desde el punto organización, sincronización empresas Innova, lo que haríamos es sincronizar la información del Workspace a la aplicación Innova Nómina. Y una vez sincronizada, ¿qué tenemos que hacer? Pues cumplimentar el máximo de datos que podamos sobre la ficha de empresa, ¿vale? Entraríamos en organización, en ficha de empresa. Yo voy a entrar en la empresa que ya tengo creada, ¿vale? Pero para que podamos verlo. Y aquí lo que veréis en este caso pues son diferentes puntos de la aplicación que yo siempre recomendaré cumplimentar en la mayor medida que sea posible, ¿vale? Desde los datos de domicilio, los diferentes centros de trabajo que tengamos, los titulares laborales y fiscales para la firma de cualquier documento que vayamos a generar desde la aplicación, evidentemente datos de pago para informar la cuenta bancaria por la que vamos a generar tanto el pago de las remesas como el pago de los seguros sociales e IRPF y sobre todo, más importante, el punto convenios y pactos. ¿Por qué es importante en este caso? Porque realmente el convenio o los pactos de empresa serán el motor principal de información de nuestra gestión para la nómina. ¿Vale? Es importante que siempre tengamos un convenio de referencia, en este caso, que podéis crear vosotros, podéis descargar desde nuestra web de convenios, ¿vale? O bien crear un pacto de empresa, dependiendo de un convenio que ya tengamos, en este caso, para poder identificar o poder crear alguna casuística en concreto, ¿vale? Pues que el cliente quiere más grupos de paga extra o el cliente quiere que tengamos unos complementos de IT diferentes a lo que marca el convenio, pues siempre se podrán crear estos pactos de empresa. Es importante que lo hagamos de esta manera para que si tenemos el convenio siempre podremos actualizar el convenio, descargarnos las tablas salariales y luego poder actualizar los pactos de empresa, ¿vale? Esto lo pongo a modo de pequeño inciso, pero esto ya sería una sesión mucho más larga que la que vamos a hacer durante esta mañana. Perfecto, pues una vez creada nuestra empresa, llegará el momento de dar de alta a los empleados. ¿Cómo lo haremos en este caso? Pues la manera simple sería irnos a personal, plantilla. Como veréis, yo ya dispongo de empleados creados, pero en este caso cabe destacar que la opción más habitual para crear empleados es el alta masiva mediante los formatos que tenemos de importar-exportar. Como veis aquí en la parte inferior, ¿vale? Tenemos el punto importar-exportar. Iremos a la opción exportar y desde el punto formatos veréis que tenemos los formatos 100 y 120, que son los formatos de alta masiva para empleados. El formato 100 es un formato simple, con menos campos a cumplimentar, que nos permitirá dar de alta la ficha de empleados
con una información mínima. Por el contrario, la alta masiva de trabajadores, ya como veis, pone que es avanzada, es un formato mucho más amplio que cumplimenta muchos más datos y que siempre nosotros vamos a recomendar utilizar porque de esta manera vais a tener más información dentro de la ficha de cualquiera de los empleados. De todas maneras, como veis, no disponemos únicamente de estos dos formatos, sino que posteriormente disponemos de formatos que nos van a permitir ampliar la información pues desde datos de domicilio, los datos de la contratación o las fechas o datos de IRPF que siempre vais a poder exportar e importar para complementar esta información. En este punto hago un pequeño inciso, ¿vale? Ya que una de las preguntas más habituales que nos hacéis es precisamente si es difícil migrar a 3 Innova Nómina. La respuesta es no. Hasta ahora os estaba comentando la opción de realizar la migración por vuestra cuenta con estas opciones de importar-exportar masivo, ¿vale? Pero bien que sepáis también que disponéis, en este caso Wolters Kluwer dispone de otras opciones de acompañamiento especializado, como por ejemplo contratar el servicio de departamentos como consultoría en planta, que podrán realizar este tipo de implantaciones o traspaso de datos, además de ofreceros una formación continuada. Además, si sois usuarios de nuestra aplicación A3No, también existe un proceso de traspaso completamente automatizado que os permitirá traspasar los datos entre las diferentes aplicaciones, es decir, volcará la información que tenéis en A3No directamente a A3 Innova Nómina, desde los datos de empresa, los datos de los trabajadores y sobre todo los datos de históricos. Perfecto. Una vez vista esta pequeña demostración de la entrada de datos de personas, otro de los puntos más importantes para cualquier asesoría, para cualquier cliente, es la comunicación, como comentábamos anteriormente, con los diferentes organismos oficiales. Ya sabemos cualquiera de nosotros que si trabajamos en administración laboral, es indispensable esta comunicación con los diferentes organismos públicos, ya que tenemos que enviar pues aquella documentación que es obligatoria, sea bien con seguridad social, mediante, por ejemplo, el envío de un movimiento de afiliación. En este caso, tenemos diversas maneras de hacerlo, ¿vale? Desde el punto nómina comunicación, aquí veréis que tenemos disponible todos los comunicados que podemos hacer por los diferentes organismos. Y, por ejemplo, si hiciéramos una afiliación, ¿vale? Movimiento de alta, un MA, un MB, ¿vale? Lo que podemos hacer es una nueva acción, que será un movimiento sencillo para poder comunicarlo después por sistema red online, ¿de acuerdo? O bien podemos generar un fichero para poder generarlo por remesa y hacer el envío a través de Siltra. No nos olvidemos, como comentaba anteriormente mi compañera Nadia, que también tenemos disponible la opción de la presentación directa, que lo que nos permitiría es tener esa conexión directa con la Seguridad Social, por ejemplo, en este caso, que nos permitiría, desde el mismo momento que estamos haciendo movimiento de alta, poder obtener el documento TA en ese momento porque nos comunicamos directamente con Seguridad Social y no tenéis que hacer el envío ya sea online o ya sea por Siltra y esperarnos a la respuesta. Perfecto. ¿Qué más tenemos a nivel de comunicación? Como os comentaba anteriormente, ¿vale? Desde presencia, el punto fichero FIE, ¿vale? Esto nos permite que cuando vosotros recibís por parte del INSS, en este caso el fichero FIE, para ver la información de aquellas incapacidades laborales, accidentes de trabajo que tengamos durante la semana, el mes, dependiendo de la periodicidad que lo pidáis, este fichero se puede subir en la aplicación para que nos cargue la información. Y esto es un cuadre que realiza una comparativa con la información que ya tenemos en la aplicación. De esta manera podremos ver si ya tengo una IT informada en la aplicación, que me pondría cuadrada, o bien si es una incidencia nueva, nos pondrá que está descuadrada y nos permitirá incluso crear la IT. ¿Vale? Esto evidentemente nos garantiza pues tener una mejor comunicación, no tener que estar haciendo procesos manuales. Esto, por supuesto, esta automatización que os estoy comentando, ya sea desde este punto, desde la afiliación, contrata, etcétera, conlleva un beneficio extra, evidentemente. ¿Por qué? Porque para nosotros como asesoría, como cliente final, aporta un ahorro de tiempo, también reduce los posibles errores que nos puede conllevar el trabajar de manera más manual y, sobre todo, lo que siempre os va a garantizar es el cumplimiento de la normativa vigente, porque cada vez que haya una modificación a nivel del fichero de afiliación, a nivel del contrato, ya sabéis que el contrato hace modificaciones prácticamente de forma mensual, siempre garantizaremos que el envío que hagáis cumpla esa nueva normativa. Perfecto. Vista la comunicación con los diferentes organismos oficiales, también hablaros de cómo conseguir una gestión diaria optimizada con A3 Innova Nómina. Básicamente disponéis de diversas herramientas que puedan aligerar vuestro día a día. La primera de ellas, que es una gran desconocida realmente, son los procesos guiados. Podemos crear, en este caso, un proceso guiado que nos permitirá tener una pequeña guía con una serie de menús que nos van a ser útiles de forma diaria, ¿vale? Para nuestra gestión. Como veis, en este caso, siempre estarán disponibles en la parte inferior del menú lateral.
y lo que nos permite es pues, conseguir una mayor eficiencia. ¿Vale? Como podéis comprobar, yo ya dispongo de un proceso guiado creado y si os dais cuenta, este proceso guiado lo he personalizado para tener una pequeña guía de todos los pasos que estamos viendo en esta demostración. En vuestro caso, como os comentaba, podríais crearos el proceso que más os convenga a vuestra gestión diaria, pues desde la introducción de variables para poder hacer posteriormente el cálculo, para crear fichas de empleados, profesionales, etcétera, dependiendo de vuestras necesidades. Además, la aplicación también permite realizar búsquedas avanzadas, que son mucho más exhaustivas que cualquier búsqueda simple. ¿Vale? Como podéis comprobar, si yo entro en personal plantilla, la búsqueda simple nos permite siempre hacer una búsqueda por código o por nombre de empresa. ¿Vale? Yo aquí pondría la empresa que tenemos creada y aquí me aparecerían todos los trabajadores que tengo dados de alta en la empresa. Es más, si tuviera marcado este indicador incluso, me aparecerían aquellos trabajadores que también están dados de baja, es decir, aparece toda la información. Pero si yo quisiera obtener, en este caso, empleados que solo fueran del tipo profesional, ¿cómo lo podría hacer? Pues realizando esta búsqueda avanzada que os comento. Vendríamos al punto búsqueda avanzada. Aquí crearíamos una búsqueda que yo ya tengo creada, ¿vale? Pero desde punto nuevo vosotros podéis crear la búsqueda que más os convenga en este caso. Y como veréis, yo aquí marcaría tipo de persona profesional, agregaría y aceptaría los cambios. Y como veis, en lugar de aparecer la búsqueda que teníamos anteriormente, ya me están apareciendo únicamente 5 personas. Y a la inversa, si solo quiero localizar y excluir a aquellos trabajadores que sean del tipo profesional, lo haríamos a la inversa, pondría tipo trabajador y en la búsqueda aparecerían todos aquellos trabajadores excluyendo los del tipo profesional. Perfecto. ¿Qué más nos permite hacer la aplicación para lo que os comentaba, optimizar esta gestión diaria de una asesoría? Pues sobre todo, como estáis viendo en pantalla, ya que estamos aquí aprovechamos este punto. Aquí veis que tengo una serie de vistas, ahora mismo estáis viendo una vista personalizada, pero como podréis comprobar, nosotros, Wolters Kluwer, ya damos una información o una serie de vistas predefinidas, ¿vale? Pues desde contractuales, costes de imputación, datos de banco, etcétera. Ahora bien, si vosotros necesitáis personalizar una vista porque el cliente os pide una serie de datos en concreto, siempre podríamos venir aquí a configurar vista, crear una nueva y seleccionar los campos en función de la petición del cliente, en este caso, o las necesidades que tengáis, que también puede ser que le necesitéis vosotros algo más en concreto y no algo tan personalizado, ¿vale? Desde aquí se podrían seleccionar los campos, se crearían y aquí tendríamos esta vista personalizada. Además, esta vista se puede exportar siempre a Excel, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto nos lo llevaríamos a un Excel que a lo mejor es más fácil trabajar en un fichero Excel que no en pantalla, o si queremos traspasar los datos al cliente, siempre podremos hacerlo de esta manera. Pero no solo podemos personalizar vistas, sino también podemos personalizar según qué tipo de informes. Como veréis, aquí tenemos el punto listados, desde el que podemos acceder a una serie de listados, informes e incluso estadísticas que se pueden generar desde la aplicación. ¿De acuerdo? Como podéis ver, nos abre el menú lateral, un submenú, ¿vale? Desde donde tenemos información de finiquitos, donde tenemos información de documentos oficiales, importante porque desde aquí se generarían los modelos 111, 190, etcétera. ¿De acuerdo? Y sobre todo en el punto de documentos de gestión, como veréis, tenemos el resumen de nómina. Perdonad. Una vez estamos en resumen de nómina, como podréis ver, seleccionaremos la empresa pertinente de la que necesitamos extraer datos, se seleccionaría el periodo y en el punto formato, que sepáis que nosotros siempre damos, como os comentaba, un formato predefinido, que sería el formato estándar, pero aquí podéis crear vosotros los formatos que necesitéis. Por ejemplo, yo he creado uno especialmente para poder cuadrar los seguros sociales de manera mensual, ¿vale? Que yo le he puesto el nombre de seguros sociales, o se puede crear uno pues para cuadrar las bases del 111, 190 de tributación de cara a poder cuadrar esta información, pero aquí podéis tener infinidad de opciones en función de las necesidades que tengáis vosotros como asesoría o sobre todo que tenga el cliente. ¿Vale? Y esto de aquí, ya os digo, se puede hacer pues por todas las pagas, diferenciar por diferentes pagas, se pueden listar solo totales, etcétera, y después además se puede desglosar en función de la información que se necesite. Este formato, como les decía, se puede personalizar. Hay otros formatos que no, que ya vienen predefinidos, como por ejemplo la imputación de costes. Imputación de costes es un formato que damos de manera predefinida, no se puede tocar. Únicamente lo tocamos nosotros cuando hay necesidad de hacer alguna modificación respecto a este fichero, ¿vale? La información es muy parecida a la que podemos obtener en un resumen de nómina, porque al final,
lo que hace es cargar la información del histórico de cobro, ¿vale? Lo único que aquí, pues como veréis, es un formato más predefinido que puede salir la información en filas, en columnas, dependiendo de vuestra preferencia, y obtenemos la misma información que podemos llegar a extraer de imputación de costes, pero que sepáis que existe esta opción. Como aquí podéis ver, podemos generar la remesa bancaria desde aquí. Que sepáis, la remesa cumple la normativa ISO, con lo cual no deberíais tener ningún problema con ninguna de las entidades bancarias con las que trabajéis. Y bueno, en principio podéis disponer de diferentes listados, en este caso, que os van a facilitar, ya os digo, vuestro día a día. ¿Qué más podemos tener aquí, en este caso, que os pueda servir? ¿De acuerdo? La nómina. Evidentemente, nómina, cálculo, es un punto fundamental en cualquier aplicación de nóminas, ¿vale? Pero creo que es importante señalar, como os comentaba, sobre todo por el tema de la carga masiva de datos, el punto de incidencias conceptos variables. Supongo que todos estamos acostumbrados a trabajar con clientes que nos piden que mensualmente informemos variables para poder hacer efectivo el pago de los empleados. Desde ese punto podréis acceder siempre y meter una incidencia de manera manual, ¿de acuerdo? Pero disponéis la opción de entrada de variables que nos permitirá generar un Excel específico, si queréis, incluso para cada cliente, en función de los conceptos de cada una de las empresas, que nos permitirá incluso facilitar ese Excel que generemos al cliente para que sea él el que lo cumplimente y posteriormente nosotros poder importarlo en la aplicación. ¿Vale? Aquí no hay límite, las columnas pueden ser todos los conceptos que queráis, en este caso en el Excel, y ya os digo, se puede facilitar al cliente en modo colaborativo que lo cumplimente él y nos lo remita, o complementarlo vosotros con la información que os facilite el cliente final. Perfecto. De acuerdo, pues creo que con esto habríamos visto, esto es una demo, como veis, a veces salen errores, habríamos visto cómo gestionar esta optimización, esta personalización de formatos, etcétera. Y bueno, que sepáis que sobre todo en el entorno colaborativo lo que es más importante es que disponemos de la opción de generar usuarios, ¿vale? Para que el cliente final pueda tener acceso a nuestra nómina, pero claro, no queremos que ese cliente final tenga acceso a todos los datos que nosotros tenemos dentro de Innova Nómina, por lo que haríamos es desde el punto de utilidades, usuarios, mantenimiento de usuarios, crear ese usuario con determinado acceso. Como veis, yo tengo acceso total a la aplicación, ¿vale? Pero tipo de perfil total, pero mi compañera Yolanda pues lo hemos restringido. ¿Por qué? Porque dentro de asignar derechos al usuario lo que hemos hecho es quitarle acceso a determinadas empresas. De esta manera, es lo que os comentaba anteriormente, podemos personalizar esos accesos a determinada información. ¿De acuerdo? No solo a determinada información, sino que incluso podemos capar la funcionalidad que tenga o el manejo que tenga dentro de la aplicación. Como podréis ver aquí, a nivel de tareas, podemos decirle que un usuario tenga acceso total y que pueda tocar absolutamente todo a lo que tenga acceso, ¿vale? Cualquier punto de menú, etcétera. Puede tener solo acceso a lectura, ¿vale? Es decir, le doy acceso, pero solo para que pueda leer la información de determinada punto de la aplicación, o sin acceso directamente, que no visualice ese punto. Muchos clientes lo que hacen es darles acceso solo a lectura a los clientes, otros sí que tienen acceso total, pero sobre determinadas tareas, otras sí que las capamos. ¿Vale? Esto dependerá de las necesidades que tengáis como asesoría y las necesidades que tenga finalmente el cliente. ¿Y qué más tenemos respecto a la funcionalidad que os serviría a nivel de capar esta información? ¿Qué sucede? Que no solo podemos tener clientes que tengan acceso a una determinada información, sino que además tengamos documentos a nivel de la personalización que hablábamos hace un momentito, pues por ejemplo cartas y certificados en las que hayamos creado y tengamos un logo, una imagen que son para el cliente Y, pero no queremos que el cliente X tenga acceso a esa información, a esa carta o certificado. ¿De acuerdo? Pues lo que podemos hacer también es desde el punto utilidades, usuarios, agrupación, formatos personalizados, crear diferentes grupos de acceso, en este caso, a determinados formatos de hoja de salario, de vistas, de listados, etcétera. ¿Para qué? Para asignar después este grupo al determinado usuario y que solo puede haber su carta, su hoja de salario y no puede haber las de otras empresas que hayamos creado y tengamos también dentro de nuestra base de datos. Esto es un punto bastante importante que dentro de lo que es la nómina colaborativa entre asesoría y cliente final puede veniros muy bien a nivel de restricciones. Perfecto. Y creo que hasta aquí, ¿vale? Esto es una visión muy general de lo que es la aplicación, de lo que puede hacer A3 Innova por vosotros, en este caso como aplicación ya no solo de nóminas, sino que comentábamos, aportar ese valor añadido. Espero que haya sido útil
y que si tenéis cualquier duda o consulta nos podéis contactar en cualquier momento. Gracias. Gracias por vuestro tiempo. Si queréis más información o una demo más personalizada, no dudéis en contactarnos. Estamos aquí para ayudarte a los siguientes pasos, a hacer que la asesoría sea mucho más eficiente, moderna y competitiva.